3, 2, 1. Hola no financieros, vamos con el vídeo de este viernes para cerrar un poco los temas, los problemas que hemos visto esta semana en la newsletter. Hoy lo que vamos a ver es lo que no te cuentan de la inflación. En realidad lo vamos a ver, este vídeo va a ser una primera parte, habrá una segunda porque salía muy largo y hablar de la inflación en realidad es un coñazo, pero hay que hablar, ¿no? Porque nos la simplifican creo que demasiado. La inflación es un problema complejo y en base a eso pues la utilizan para vendernos productos financieros, que está muy bien, pero es una verdad a medias, como vamos a ver hoy, en la que sí, te proteges de la inflación, pero bueno, en fin, que te la están colando, ¿no? Que te están contando un rollo que está bien, pero hay que ver todo, ¿no? Y hay que ver muchas veces la otra cara, que es lo que hago aquí en No Financieros. Esta semana hemos visto el problema de la vivienda, lo hemos visto en la newsletter, suscríbete. Cada día envío algo, envío pues, temas diferentes, en vídeo, en audio, en escrito, en post, o sea, en texto puro y duro. Y hemos visto el problema de la vivienda, que la solución que se le está dando es pues cronificarlo, en el sentido de, bueno, endeúdate a 50 años, como ha sacado las noticias esta semana Donald Trump, que básicamente es deuda perpetua, ¿no? Una hipoteca perpetua, ¿no? En vez de atajar la parte de oferta-demanda, no. Deuda perpetua, ¿no? Es cronificar el problema. Lo mismo con las pensiones, ¿no? Están alargando, ampliando las edades de jubilación, que pues empieza a ser un poco trabaja toda tu vida, ¿no? Con lo cual, si estás trabajando toda tu vida, no te jubilas y se acabó el problema de la jubilación. O lo contrario, como va a entrar la inteligencia artificial y la robótica y no va a trabajar nadie, pues como no trabajas, pues no te vas a jubilar. Será otra cosa, pero no te vas a jubilar. En pocas palabras, el problema no se resuelve, sino que es un problema crónico. Pero para problemas crónicos, pues tenemos nuestra querida inflación, ¿no? Porque es el problema que más tiempo lleva y para el que realmente podemos hacer muy poco, ¿no? Lo que vamos a ver en este vídeo es la mitad de lo que ves aquí. Vamos a ver la situación, por qué la inflación es un problema complejo, sin volvernos locos, pero que veamos que no es tan sencillo como muchas veces o como siempre nos lo cuentan, porque se simplifica demasiado, y veremos unos primeros números. De esos 1, 2, 3, pues veremos una primera parte y el resto lo dejaremos para otro vídeo, ¿no? Para una segunda parte, porque si no esto se hace muy largo y las cosas como son. Hay que hablar de la inflación, es un vídeo que hay que hacer, pero en realidad es un auténtico coñazo hablar de estos temas, ¿no? En fin, la situación, ¿no? ¿Qué es la inflación? El origen, ¿no? Es un problema complejo, ¿vale? Aquí lo que tenéis es una técnica de análisis de problemas complejos, llamada diagrama casual, que hice para el máster de problemas complejos, era un ejercicio, el máster lo hice hace año y medio, y pues dije, pues tenías que hacer, uno te lo daban hecho, pero luego otro, tú elegías los dos temas, elegí para que os hagáis una idea el herpes, sí, el herpes, el virus, y la inflación, ¿no? Porque la inflación es un problema complejo. ¿Qué quiere decir complejo? Que no tiene una solución única, ¿no? No es tan sencillo como decir, es que esto es culpa de esto. No, es una mezcla, como te puedes hacer una idea solo viendo esta imagen. En realidad podemos diferenciar prácticamente, o sea, podemos decir que hay como tres patas a la hora de como principales causas de inflación. Una es la que más pesa y las otras dos pues pueden pesar más o menos, también depende, ¿no? La principal, la establecida, la que cuentan en economía y en todos los sitios y que es así, es la decisión de las políticas del dinero, ¿no? Tanto las políticas monetarias como políticas fiscales que toman los bancos centrales pues respecto a los tipos de interés, subirlos, bajarlos, y lo que en el mundo de los memes y en el mundo de Twitter y tal se llama imprimir dinero, ¿no? Es una simplificación porque realmente no imprimen dinero como tal, sino que como tal, ¿no? Como que dándole a la maquinita que es el meme, sino que pues con diferentes mecanismos, pues desde ahí de comprar bonos, de una línea de liquidez, que si un swap, que si una ventanilla de efectivo, en fin, diferentes mecanismos muy técnicos, muy monetarios, pero que al final lo que están haciendo, pues resumiéndolo, pues eso es inyectar, ¿no? Generar, meter liquidez en el sistema, y cuanto más dinero hay en el sistema, pues las cosas más valen, ¿no? Que es lo que
lo que hemos visto. Lo que pasa es que hay una parte que es lo que se le llama más como política monetaria, que lo que ha generado es una inflación de activos financieros, y luego después de la pandemia, pues lo que vimos es lo que se llama una incentivos fiscales o política fiscal, que es sobre todo más enfocado a el dinero ya directamente lo inyectaban en el bolsillo de los ciudadanos de las empresas, con los stimulus checks, las ayudas, etcétera. Entonces, la gente tiene más dinero, pues gasta más. Y si se gasta más, pues se compran más cosas y por lo tanto las cosas suben de precio, ¿no? Eso es lo clásico y esa es la principal pata, que es pues de ámbito global, ¿vale? Macro, y pues ahí está, ¿no? Pero claro, también hemos visto, después de la pandemia, pues que hay la lógica, ¿no? También una inflación pues de lo que es el coste, ¿no? El coste de producción de un producto o el coste de creación de un servicio. ¿Por qué? Pues porque suben todos los costes asociados. Comprar las materias primas, los costes de producción, el coste de transporte, el coste de energía, los costes laborales, que los incrementan los gobiernos, y toda esa subida de costes, pues lógicamente, si el acero cuesta más caro, pues lógicamente los productos del acero tienen que ser más caros, ¿no? No tiene mucha más historia. Es verdad que esa parte de por qué el acero es más caro puede también venir derivado de políticas monetarias, ¿no? que inundan el mercado con dinero, pero en el caso de la pandemia hemos visto que una serie de problemas muy concretos, ¿no? Logísticos y de producción, pues han metido también inflación en el sistema, ¿no? Eso por otro lado. Y luego hay otra causa así gorda, ¿no? Estoy hablando de las tres, ya veis que hay aquí muchas, que es la psicológica, ¿no? La percepción de los propios individuos y de las propias empresas, que dicen, pues como va a subir el precio, pues compro ya. Entonces se acaba comprando antes, ¿no? Se acaba gastando antes dinero, se genera la inflación por expectativas. Incluso en el caso de Valencia o de Málaga o prácticamente toda España, que pues estamos recibiendo desde hace ya unos años bastante extranjero que viene a vivir, que vienen con salarios mayores que los que hay aquí y presionan los precios al alza. Están dispuestos a pagar más por los pisos, por las casas, por la comida, y lógicamente el mercado, ¿no? Los empresarios pues también ven la oportunidad, y si te puedo vender más caro te vendo, no vamos a ser tontos, ¿no? Y esa es otra pata que también hay que tener en cuenta. En ese sentido, pues claro, puedes sufrir las tres, ¿no? O todo mezclado, ¿no? La inflación que generan las políticas monetarias de los bancos centrales, pues te la comes, no puedes hacer nada, ahí te la comes. La parte de, pues si hay algún conato, como vimos, algunos problemas en las cadenas de suministro, en la producción, pues también. Y pues luego puede también tener ese lado de local, ¿no? Que se genere no solo la inflación, digamos, desde un punto de vista macro, sino también pues puedes ir bajando y puedes ir teniendo diferentes capas o conatos puntuales de inflación, ¿no? En ese sentido, pues aquí la realidad de la inflación es que poco puedes hacer. Te la comes con patatas, no hay más, porque tú no tienes ninguna decisión sobre los bancos centrales, votes a quien votes, si es que eso tiene algún valor, porque están por encima, ¿vale? Son entidades supranacionales y lo que decidan, pues te lo comes con patatas, con lo cual ahí poco puedes hacer. En la inflación de lo que serían productos y servicios, por los costes de producción, de materias primas, de transporte, pues 3/4 de lo mismo. O sea, tú no puedes decidir que la gasolina ahora está subiendo, está cayendo, que el acero cuesta más o cuesta menos, pues te lo comes. Y si tienes que comprar los huevos y los huevos ahora son más caros, pues los pagas y ya está. Digamos que en el origen, como ciudadano, muy poco puedes hacer. Y lo mismo por la tercera parte, ¿no? Por la parte esta más de las expectativas de inflación, de lo que sería una inflación más del lado psicológico y de mercado, pues oye, si te viene así y si te está como está ocurriendo pues en España, ¿no? Con esa oleada de turistas y extranjeros que presionan los precios al alza, pues no te puedes poner a decirle no vengáis, aunque hay gente que lo está haciendo, pero te la tienes que comer, ¿no? Y eso ya nos dice que es un problema, pues eso, crónico y que te lo comes. Ya veremos, pues, si se puede hacer algo
y qué se puede hacer, ¿no? Pero lo importante es entender la complejidad de este problema. A eso le podemos añadir otra pata más, y es que la inflación nos la miden con una cesta que se inventan, ¿no? Y entonces asumen que tú te gastas un 20% en alimentación, un 4% en bebidas alcohólicas, un 4% en vestido y calzado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tú no bebes alcohol, no tienes inflación por el lado del alcohol. Ahora, si tú utilizas mucho el transporte, pues igual tienes más inflación. Es decir, la cifra de inflación, el IPC que sacan, pues es una cosa cocinada, pero luego, pues lo que también hemos visto y lo que hemos sentido a pie de calle es que sufres mucha más inflación de la que te están diciendo, ¿no? Bueno, visto esto, la situación, pues me he ido a Grok y me he ido a Google, le he preguntado pues cuál ha sido la media histórica de inflación en España, ¿no? En España y en Europa, ¿no? Y aquí te lo dice, 6,34% desde 1995. El pico fue un 28 en el 77. Bueno, aquí hay que corregir un poco, porque claro, no es lo mismo los años 50 que ahora. Y no es lo mismo, claro, dice un 28 en el 77, porque Franco murió en el 75 y lógicamente pues siempre cuando hay cambios se generan movidas, ¿no? Pero bueno, tenemos en torno a un 6, aquí nos dice que el promedio en la zona euro en los últimos 30 años ha sido un 2,2. Lo que se suele decir a nivel mundial es que la media es como un 3%, ¿no? ¿Esto por qué lo digo? Porque yo voy a coger un 5, ¿vale? Porque es un número fácil, es un número redondo y porque ya veremos en otro vídeo que da igual el 5, el 3 o el 6. O sea, es una putada que te tienes que comer y no te va a cambiar mucho, te va a cambiar la cifra, pero lo que tienes que hacer no cambia, ¿no? La conclusión es muy parecida. Por eso cojo un 5 y aquí lo que tengo es la tabla de que pues si esos 1.000 euros los inviertes al 5%, los inviertes al 5%, pues lo que generan, ¿no? En 10 años serían 1.600 y en 20 años serían 2.600. Mientras que si los dejas y la inflación de un 5% se los va comiendo, pues en 10 años es un 40% menos, porque son 600 euros, y en 20 son 350, que es casi un 60 y pico por cien menos, ¿no? Pero la idea es que los números los voy a sacar con este 5%. Y con este 5%, pues vamos a ver esta primera tanda de números. Claro, ¿qué ocurre? Y aquí es lo que no te cuentan, ¿no? Porque nadie hace los números. Si tenemos un 5% a 10 años y a 20. Y pues tenemos 5 casos, ¿no? El que tiene 100 millones de euros ahorrados, el que tiene 10, el que tiene 1 millón, el que tiene 100.000 y el que tiene 10.000. Y esta es la historia. La historia es que aunque tú tengas, todos sufren un 5% de inflación, pero, claro, cambia mucho entre unos y otros. ¿Por qué? Porque los montantes no son los mismos, aunque la inflación sea la misma. ¿Esto qué es lo que vemos aquí? Que me va a saltar. Vemos, en caso de no hacer nada, no invierte y la inflación se come el dinero y pues lo que vemos, en 10 años los 100 millones serán 60 y en 20 36. Y los 10 millones 6 y en 20 3,6, ¿vale? Y en un millón y de un millón en 10 años serán 600.000 y en 20 360.000, ¿no? ¿Vale? Si no hacemos nada. Y si hacemos algo, si invertimos a ese 5%, imagina la típica idea de estás protegiéndote contra la inflación, pues ocurre las líneas verdes, ¿no? Los 100 millones se transforman en 163 en 10 años y en 265 en 20 años. Que lo que están haciendo es mantener el poder del dinero, ¿no? Y lo mismo con los diferentes montantes, ¿no? de inversión, de ahorro, ¿no? O de capital que tenga. Claro, al cabo de esos 20 años, pues los 100 millones se han transformado en 265. Desde un punto de vista absoluto, has ganado 165 millones de euros, pero en realidad, por eso pongo a 100, lo que has hecho es conservar el poder de compra, ¿no? Mientras que tu poder de compra se ha reducido a 36 millones y si no haces nada y lo que has tenido es como una pérdida de 64 millones, ¿vale? Lo mismo pues con las diferentes montantes. Hasta aquí, sencillo, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Y esto es lo que digo, esta es la gran diferencia. Es que por eso no es lo mismo, no afecta en realidad igual, ¿vale? O sea, porque lo que puedes hacer con esas cantidades cambia muchísimo entre hacer algo y no hacer algo.
Es decir, el de 100 kilos, en caso de que no haga nada, va a perder 64 millones. Y en caso de que haga algo y, digamos, gane esos 165 o mantenga su poder de compra, pues hostia, esto le da para comprar muchas cosas. Imaginemos que es hoy en día casas con piscina, coches, helicópteros, invertir en hoteles, campos de golf, o sea, puede hacer una barbaridad de cosas. Pero hay una gran diferencia, o sea, y aquí ya hay una diferencia muy gorda entre hacer algo contra la inflación y no hacerlo. O sea, puede comprar muchas cosas o comprar muchísimas menos. Con 10 millones, pues puede comprar muchas cosas o muchas menos, no muchísimas, ¿no? Con 1 millón ya se reduce entre, sí, con 1 millón puede comprar bastantes cosas y si no hace nada, pues puede comprar unas pocas menos, ¿vale? Es la diferencia entre hacer algo con ese dinero y no hacerlo. Pero fijaros que conforme te acercas a nuestras cifras, el que tenga 100.000 o el que tenga 10.000, ya, evidentemente, mejor tener 165.000 o haber conservado tu poder de compra en esos 100.000 que haber perdido un poder de compra de 64.000. Evidentemente, esto es lógico. Pero en términos de lo que puedes hacer con 100.000 de compra, que es tu poder de compra de ese momento, o los 36.000 que se te han quedado, es lo que digo, sí, no te cambia tanto. Sí, mejor tener 100.000, es que es evidente, pero la idea es que en el orden de magnitud ya no es una diferencia. Los dos se pueden comprar un coche, uno será mejor, el otro peor, pero los dos se pueden comprar un coche con esas cantidades, o una entrada para una casa, o una parte de una casa. El que tenga 100 se comprará una casa mejor y el que tenga 36 se comprará una casa peor, pero la diferencia ya no es tan grande. Y ya cuando son cantidades menores, ya pues entre tener 10.000 de poder de compra o 3.600, pues en pocas palabras, sigue siendo igual de pobre, ¿no? Y esta es la idea. La idea es que los que tienen mucha pasta, entre hacer algo contra la inflación y no hacer, les cambia muchísimo. ¿Por qué? Pues porque si por lo menos mantienen el poder adquisitivo, van a mantener su nivel de compra, o si lo mejoran, pues se enriquecen, y si no hacen nada, es que se empobrecen realmente. Mientras que los que tienen 100.000, ¿vale? En ese orden de magnitud, bueno, mantienen el nivel si hacen algo contra la inflación, y si no hacen, pues sí, pierden el nivel, se empobrecen, ¿no? Porque han bajado, pero ya no es tanta diferencia, ¿no? Y ya los que tienen menos, pues digo que mantienen el nivel de humildad, ¿no? Hagan lo que hagan, o sea, no te va a cambiar la vida, tanto si inviertes como si no inviertes. ¿Qué es mejor invertir? Sí, pero es que no te va a cambiar realmente la vida. Y esta es la amiga, ¿no? Esto es lo que no te cuentan. Están convenciendo a esta gente para que invierte, protégete contra la inflación, cuando realmente lo que tienen que hacer es transformarse en gente de este tipo. ¿Cómo? Emprendiendo, generando más pasta y punto, ¿no? Pasando a este nivel, para que entonces sí que la inflación te hace mucho daño. Que sí, el discurso habitual es que a todos nos empobrece, tienes que protegerte y es mejor hacer algo que no hacer nada. Pero que no te vendan magias, que no te vendan la luna. Con estas cantidades, hagas lo que hagas, vas a seguir siendo humilde, perdón. Mientras que con estas sí que hay una gran diferencia entre hacer algo y protegerte y no hacer nada. Esa es la idea del vídeo de hoy, que se queda aquí, ¿vale? En pocas palabras, lo que hacen los millonarios es que ellos tienen unos flujos de caja enormes y les entra mucha pasta, mucha pasta. Y esa es la clave. La clave es que son generadores de pasta y, aunque no quieran, ahorran muchísimo más de lo que gastan, aunque no quieran. Y ahí hay una gran diferencia entre el común de los mortales. Y esta historia es una de las que no te cuentan en la gran mayoría de los sitios de finanzas. Pero hay que tenerlo en cuenta, porque la historia es cambiar de nivel. La semana que viene te cuento la otra parte del vídeo. Gracias y pásalo bien.